Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, roca de salvación. Alumbró su justicia sobre mí, sobre roca puso mis pies, mi cabeza levantó, mis enemigos ahuyentó. Alabanza a su nombre cantaré.
Aunque el cielo y la tierra se deshagan ante el fiel, confundido no será jamás. Su confianza en el Señor es más grande que el temor y el peligro real. Al lugar de los conflictos nunca solo llegará el cristiano que confía en Dios. El poder del tentador nunca puede con la fe del creyente fiel. La fe del fiel agrada a Dios. Nadie más recompensado será aquel probado en todo que nunca se vio. Se equivoca el enemigo atacando al santo fiel, presa fácil no será jamás. Mas de pronto se da cuenta de su lamentable error al luchar con Dios. El creyente fiel confiesa su riqueza en el Señor y el poder real que hay en él. En la lid cual nazareo hace uso de su fe. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Creí estar solo, solo en mi dolor. No vi que muy cerca estabas tú. Perdón, Cristo amado, por no recordar que tú prometiste mi carga llevar. ¿Cómo puede ser que no percibí tu presencia allí levantándome? Me diste fuerzas, Señor, para ponerme de pie. Me pusiste en el camino para ir a casa otra vez. Compraste mi alma y mi eternidad. Soy salvo por siempre, teniéndote a ti. No sé cómo pude, Señor, olvidar que en todas mis luchas venciste por mí. Hoy enfrento al mundo de frente otra vez. Tú vives en mí, ya no olvidaré. Tu fuerza tengo,
Señor, para no mirar atrás. Me pusiste en el camino para ir a casa otra vez. Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. En el nombre de Jesús vamos a comenzar nuestro programa. Hoy hacemos así porque no nos estamos viendo con el hermano Gustavo. Hoy comparte con nosotros nuestro hermano Gustavo Benítez desde la provincia de Formosa. Vamos a estudiar Colosenses. Hermano, ya estás al aire, que el Señor te bendiga y bendiga su palabra. Amén. Gracias al Señor, hermanos, por una oportunidad más que podemos estudiar la palabra. Esta oportunidad que es de absoluta gracia del Señor en este tiempo. Así que vamos a continuar, hermanos, en la carta a los Colosenses. Y vamos a continuar en el capítulo 2, en el verso 11, donde estamos dentro de la segunda advertencia del apóstol Pablo en cuanto a su gran lucha que él venía sosteniendo por los hermanos en Colosa y la Odisea respecto a todo el error que venimos observando. Estamos en el verso 11 y el apóstol Pablo presenta un ritual que comenzó con el patriarca Abraham. La primera vez que se menciona la circuncisión es en Génesis capítulo 17, verso 10 al 14. Vamos a mirar en esa porción. Es la primera vez donde encontramos la palabra circuncisión, donde Dios escoge a un hombre idólatra e incircunciso. Vamos a mirar esto para poder irnos de vuelta a los Colosenses. Génesis 17, verso 10 al 14. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado a dinero de cualquier extranjero que no fuere de tu simiente. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne para alianza perpetua. Y el varón incircunciso que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será borrada de su pueblo. Ha violado mi pacto. Acá encontramos la primera vez que la Escritura menciona la circuncisión. Y vemos que fue un mandamiento de Dios. Empieza antes de la ley de Moisés, el ritual de la circuncisión con Abraham, un hombre incircunciso, un hombre idólatra que tenía que llevar por señal, tenía que hacer un pacto por señal entre el pacto de Dios con Abraham y su pueblo. Esa es la circuncisión. Bueno, la palabra circuncidar significa recortar o destruir una parte de la carne, y nos habla del prepucio, que como ya sabemos en lo natural nos habla de la parte de un miembro masculino. ¿Y por qué solamente en el hombre y no en la mujer? Bueno, porque la mujer no tenía que llevar ninguna señal en su cuerpo. Bueno, porque el hombre era el que asumía toda la responsabilidad en su vida. Y esto nos representa a Cristo, que Él fue el que asumió toda la responsabilidad del hombre. Así vemos, hermanos, volvemos a la carta a los Colosenses, que el apóstol Pablo dice en el verso 11, en el cual también sois circuncidados, es decir, recibimos el recorte en la carne, pero no de un recorte hecho de manos de hombre, porque el ritual se basaba en algo hecho por hombres.
sino con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. Ahí nos presenta el hombre que asumió la responsabilidad por, por la humanidad, el hombre que asumió toda responsabilidad ante Dios de la humanidad. Y vemos que ahora utiliza una palabra, dice despojamiento. La palabra despojamiento nos denota una separación, una partida, cesa algo o quitarse la ropa. Quitarse una ropa o quedar desnudo. Eso significa despojarse acá. En esta porción, despojarse quiere decir quitarse la ropa. ¿Y cuál ropa? Del cuerpo de los pecados de la carne en la circuncisión de Cristo. El apóstol Pablo está presentando y da claridad de lo que la sombra del Antiguo Testamento anunciaba. Vamos a mirar en estos versos cómo el apóstol Pablo concluye en el verso 7, dice, lo cual es la sombra de lo por venir, más el cuerpo es de Cristo. A medida que vamos avanzando en esta lectura, vamos a mirar cómo la sombra se va apareciendo y se va mostrando el cuerpo hasta que aparece el cuerpo y tenemos que quedarnos con el cuerpo. Dice en el verso 11, presenta la circuncisión, presenta la cruz de Cristo, donde fue llevado toda la raza de Adán con todo el pecado, con toda la carne yendo a la cruz. Allí fue cortado. Y el verso 12 también nos dice que fue sepultado juntamente con él en el bautismo. En su muerte, toda la vieja naturaleza, toda la raza en Adán y el pecado fue sepultado en la muerte del Señor Jesucristo. Y vemos cómo también el bautismo representa esto, la muerte, la sepultura, y dice en el cual también resucitasteis con él. Nos presenta también la resurrección. De la gracia que nos muestra Cristo es así. Muestra que Cristo tomó la autoridad y asumió la responsabilidad de la raza adámica para presentarse ante Dios y presentar a la humanidad sin culpa, llevando en las todo pecado, dice los pecados de la carne, es decir, toda la manifestación caída de la carne, de la vieja naturaleza, fue llevada a la cruz, fue sepultada. Nosotros nos identificamos con Cristo, en Él nos levantamos victoriosos. Con Él, todo está basado en la vida de Cristo. Con Él, dice, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. ¿Sí? ¿Qué pasó? El hombre había caído allá en el huerto del Edén. Entonces el espíritu del hombre es contado como muerto. Por eso el apóstol Pablo dice, vosotros estando muertos en pecados. Vemos, hermano, el estado del hombre antes de recibir al Señor Jesús, contado muerto. La palabra muerto significa separación de la vida, separación de Dios. Por eso Pablo mismo dice a los romanos, por cuantos todos han sido, dice, apartados de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Podemos leer en Romanos capítulo 3, la carta a los Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios, quiere decir, ese es el estado muerto, eso es lo que significa muerto, ¿no? Estar separado de Dios. Pero circuncisión de la carne, fíjense que el gentil, acá Pablo presenta la condición del gentil, estando incircunciso en la carne y estando muerto en pecado, os vivificó juntamente con él, perdonando. Fíjense cómo este hombre muerto vino a ser transformado
fue levantado del sepulcro por la vida de Cristo. Esto ocurre por la fe en Jesucristo. Juntamente con Él, resucitasteis con Él. La palabra resucitar justamente significa dar vida a un muerto. Eso es lo que ocurre. El hombre, estando muerto en delito y pecado, resucita, se levanta de entre los muertos y recibe la vida de Cristo. Allí la nueva creación, la nueva vida, el Espíritu de Cristo, dice, os vivificó juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Hemos recibido el perdón, la vida de Cristo. Y eso ocurrió en la vida del gentil. Pablo no menciona, hermanos, podemos notar que él no menciona la circuncisión del judío. Él no menciona la circuncisión del judío, sino que menciona que había una ley, mandamientos y rituales que le eran contrarios. Era contra nosotros, dice. Pablo hace una diferencia en vosotros, verso 13, y otra diferencia en el verso 14, dice nosotros. Porque Pablo se está mostrando como el judío y le habla a los gentiles, pero muestra cómo de a poco lo que hizo el Señor en la cruz es de los dos pueblos, quitar la pared que había en medio, que era la ley, y hacer de los dos pueblos uno, por medio de la cruz del Señor Jesús. Ahora es una sola creación, un solo hombre que está siendo edificado, un solo pueblo, gracias al Señor. Bueno, el rito de la circuncisión fue el tipo de la muerte de Cristo. Allí se dio muerte a la vieja creación. Pero vemos, hermano, cómo de a poco nos muestra el apóstol Pablo que el tipo que era la sombra en el Antiguo Testamento fue algo, podemos decir, algo liviano, porque la muerte de Cristo también, la circuncisión del Señor Jesús, la realidad nos muestra que, verso 15 dice, Él también quitó dice, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Es como que así cuando ocurre un campeonato en un deporte, podemos decir el boxeo. El boxeo, cuando finaliza la lucha, el ganador es levantado sus brazos y exhibido ante todo el público quién es el ganador, y el perdedor está al lado. Así fue la victoria de Cristo en la cruz. Dice, Él sacó a los principados y las potestades y los puso en vergüenza, porque eso ocurre en la lucha del ring. Son avergonzados los perdedores, pero el victorioso es exhibido del triunfo en el público. Y así vemos que la victoria de Cristo fue exhibida en la cruz, sobre todo principado, sobre toda potestad de las tinieblas. Incluso Él fue al cielo y exhibió la victoria. Esta es la buena noticia, hermanos, tocante a la muerte y resurrección de Cristo. Y esta diferencia tenemos que notar, que mucho tiempo ha sido lucha entre separar al judío y del gentil. No, la nueva creación no hace distinción de nacionalidad. Dios no hace acepción de personas conforme la carne. Él no hace así. La verdadera circuncisión fue aquella de la cruz, donde toda la humanidad fue cortada como provisión en la cortadura de Cristo, como hemos visto. Y Pablo dice que las leyes y decretos que era contraria a los judíos tenían que ser abolidas. Tenían que también tener y cumplir su fin o su propósito en la cruz de Cristo. Dice el verso 14, rayendo la cédula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Podríamos decir que él agarró los libros de Moisés, todas las leyes, y las clavó en la cruz. Pero vemos que los clavos que le fueron puestos a Cristo en sus manos y en sus pies, habla de esto. La ley fue clavada juntamente con Él allí en la cruz.
Podemos ver en el capítulo 2 de la carta a los Efesios y en el verso 15. Capítulo 2, verso 15 de la carta de Pablo a los Efesios. Y en el verso 15 y 16 dice, dirimiendo en su carne, es decir, en su cuerpo, las enemistades y la ley de los mandamientos en orden a los ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Sí? Vemos el verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos, es decir, del judío y del gentil, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. ¿Sí? Al judío y al gentil le separaba la ley. Pero lo que hizo Cristo fue derribar esa ley y clavarla en la cruz, mostrando su victoria sobre todo requerimiento. Y ahora de los dos pueblos hace uno. De los dos pueblos es uno. No importa si es judío, gentil o qué nacionalidad sea. Lo que interesa es que reciba la vida de Cristo por la fe. ¿No? Por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos, dice el verso 12. Y así vemos como el apóstol Pablo menciona o clasifica a la ley como si fuera un rudimento y una filosofía vana. El apóstol Pablo también menciona a la ley como si fuera un rudimento del mundo, al cual no debemos someternos, volver a someternos a un rudimento, como dice el verso 20. Porque si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis al mundo os sometéis a ordenanzas? Y vemos así, hermano, que el apóstol Pablo está mostrando que tanto la ley de los judíos como cualquier otro mandamiento y requerimiento, todo ha sido ganado por Cristo. Él triunfó en la cruz. También podemos ver que Él venció todos los espíritus malos en los cielos que fueron mandados para impedirle. Él venció todos los obstáculos y llevó cautiva toda jerarquía celestial. Por eso también toca sobre los principados y las potestades, para mostrar a aquellos que predicaban sobre las jerarquías celestiales o angelicales, mostrar que Cristo es la gran cabeza de la iglesia y de todo principado y potestad, quien mostró su autoridad por su entrada triunfante en la presencia de Dios. Él venció, fue exitoso en su lucha y, hermanos, acá notamos que hay un hecho que no podemos evitar. Hay un hecho que debemos recibir y gozarnos en él. El hecho de que un hombre está allí hoy en la presencia de Dios. El hecho de que hay un hombre allí que fue aceptado en el favor completo y en comunión con Dios. Y él es la prueba de que el hombre está reconciliado con Dios. Y la garantía de que todo aquel que cree en él puede entrar en la perfecta aceptación. Por eso la Escritura nos lleva y nos dice en Cristo. Él fue perfecto, toda justicia fue manifestada en su vida y toda ley fue cumplida por él en la cruz. Todo el Antiguo Testamento ha finalizado su trabajo hasta la cruz. Todo el Antiguo Testamento ha llegado a cumplir su función en la cruz del Calvario. Continuamos con el verso 16 y verso 17. Encontramos la tercera advertencia del apóstol Pablo, y la cuarta advertencia, que no la habíamos mencionado, es el verso 18. Nadie os prive de vuestro premio. Bueno, la tercera advertencia dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna,
o de sábados, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. Acá encontramos algo muy maravilloso, que muchos se quedan con la sombra y no con la sustancia. Podríamos ponerle un título a esta parte a estos dos versos de la tercera advertencia. Podríamos titularle: no compres las sombras del Antiguo Testamento, ¿sí? O no te quedes con la sombra, quédate con la sustancia. La ley mosaica estaba llena de sombras que señalaban a Jesucristo, una persona. Así, hermano, cuando nosotros estamos dentro de una habitación y está la puerta abierta y vemos que una sombra se va acercando, cuando nuestros ojos están puestos en la sombra, podemos decir que nuestros ojos han sido puestos en el Antiguo Testamento. Pero cuando la persona entra por la puerta, nuestra mirada deja de atender a la sombra y miramos a la persona. De tal manera que la sombra ya desaparece. Y empezamos a mirar a la persona y la atendemos, y si nos habla, bueno, le escuchamos allí. Allí el Antiguo Testamento ha pasado, ¿no?, la sombra. Ahora apareció la persona que anunciaba esa sombra, que es el Señor Jesús. Vamos a mirar en la carta a los Hebreos, capítulo 10. Hebreos capítulo 10, verso 1, vamos a mirar, hermanos. Capítulo 10, verso 1. Dice: porque los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año, hacer llegan. Esto voy a tratar de representar lo más práctico posible, hermano. El hombre para su esposa, o la mujer que busca para su esposo, ¿cómo podría sentirse disfrutando el amor y el cariño? ¿O cómo podría ser real el abrazo a una sombra? Imagínense que tiene a la mujer, a su esposa enfrente, y abraza a la sombra, que ni siquiera se puede abrazar a la sombra. Pero se tira en el suelo para tratar de abrazar a esa sombra. No se puede abrazar a la sombra, es imposible. Dice, es imposible, no tiene la imagen de las cosas. No puede, nunca puede, dice. No puede hacer real algo la sombra. Simplemente muestra un cuerpo. Eso es lo que hace la sombra. Y el hombre que se ha quedado con la ley está haciendo así. En vez de disfrutar la realidad de lo que esa sombra anunciaba, está tirado en el suelo, caído, tratando de abrazar a la sombra. Y bueno, así vemos, hermanos, aquellos que también, hasta hoy en día, doctrinas como hemos mencionado, la de los adventistas, que dicen que hay que guardar el séptimo día, que la iglesia tiene su base, o es una doctrina básica en la iglesia, guardar el día séptimo de la semana. Entonces ellos ven como un día de sacrificio o de obras ya sea para complementar la santificación o la aceptación ante Dios, o para llegar a una fidelidad. Y vemos cómo también esta carta a los Hebreos en el capítulo 4 nos habla del día de reposo. Nos muestra cómo es el asunto ahora en el reposo. Dice en el verso 3, pero entramos en el reposo los que hemos creído. Entramos en el reposo los que hemos creído. Los que hemos recibido a Cristo ya entramos en el reposo. Usted puede notar que ya sea el día de reposo,
totalmente legal en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, era un reposo de obras, ¿sí? El hombre debía trabajar y descansar el séptimo día. Y también había otros días de reposo conforme a Pascua, y bueno, cuando se acercaban las celebraciones y fiestas solemnes, encontramos más días de reposo, pero en sí el punto es la mirada al séptimo día, porque vamos a mirar cómo es el día que el hombre debía reposar de sus obras, pero nunca podía encontrar un reposo para su alma. Nunca podía encontrar un reposo para su alma el hombre. Por eso el apóstol Pablo trae la claridad. El apóstol Pablo, que la mayoría concuerda con que él es el autor de la carta a los hebreos, dice: entramos en el reposo los que hemos creído. Los que hemos creído en Jesucristo entramos en el reposo de la vida. Podemos notar las palabras del Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, y vamos a mirar en el capítulo 11, verso 28 y verso 29. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él se está presentando como el reposo. Él es el día de reposo. Él es Cristo, el reposo. El hombre miraba el séptimo día y miraba así. El día de reposo anunciaba a Cristo. Y el judío miraba el día de reposo y miraba su descanso. Ya no tengo que hacer ningún esfuerzo ese día. Ya quiero que llegue el séptimo día para descansar. Y así, Jesucristo, cuando estaba predicando, dice: venid a mí. Yo soy el séptimo día. Dice: yo soy el descanso para vuestras obras. Ustedes que están trabajados y cargados, yo os haré descansar, dice. Acá vemos cómo Él se presenta como el día de reposo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Cómo puede el hombre hallar descanso para el alma? Solamente siendo regenerado. El hombre no regenerado es guiado por su alma, y donde está en el asiento de sus sentimientos y emociones, pero el hombre con Cristo es guiado por el Espíritu, y así su alma debe sujetarse al Espíritu. Toda la vida del hombre es regenerado, y vemos que allí el hombre solamente recibe el nuevo nacimiento completo, y puede descansar, porque ya la aceptación ante Dios no depende de sus obras, sino del reposo, que es Cristo Jesús. Ahora miramos el verso 10 de este mismo capítulo. Dice: procuremos pues de entrar en aquel reposo. Pablo se identifica con los que no. Ese es el verso 11. El verso 10 dice: porque el que ha entrado en su reposo, también él ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Así es, hermano, hemos reposado en nuestras obras, usted y yo, que hemos recibido al Señor Jesús. Ya no necesitamos guardar un día, no importa si es martes, si es sábado, si es domingo. Nosotros no necesitamos declarar un día santo, ni séptimo, ni primer día, ni el sábado, ni el domingo, ningún día, porque nuestra vida ahora es santa. Todos nuestros días, nuestras horas, todos los meses y años, nuestra vida es santa. Lo que nos resta ahora es que nuestra vida práctica sea conforme a nuestra posición. Que nuestra vida sea práctica también en santidad. Vemos también que el apóstol Pablo habla de que evidentemente muchos maestros estaban predicando el día de reposo, y la circuncisión. Estos eran dos temas que estaba acechando en la iglesia primitiva: día de reposo, la circuncisión
Y encontramos también que hay volvemos a la carta a los Colosenses, encontramos que hay juicio en la iglesia, dice, en comida, o en bebida, o en días de fiesta y nueva luna. Todo esto tiene que ver con los ritos mosaicos, hermano, pero también todo ha sido distorsionado, que la religión ha hecho mandamientos y ordenanzas conforme doctrina de hombre, que viene a juzgar y a mirar la libertad en Cristo y viene a poner una carga sobre los creyentes. Encontramos, por ejemplo, doctrina en este tiempo de la cristiandad que dice, o acusan a los santos por tomar café o un té, la bebida, o comer, por ejemplo, animal, el chancho, que para la ley era declarado un animal impuro. Vemos de todas esas cosas, hermanos. Todas esas cosas que el apóstol Pablo está citando, que hasta hoy en día se acusa al santo por comer cierta comida, por tomar un café, ya se le está acusando, se le está juzgando, por tomar un té, ya se le está declarando de pecado. Y así, hermanos, notamos el poco conocimiento de la Escritura, de no saber hacer diferencia en quién es el reposo, y cómo nivelar verdaderamente algo santo a un día o una hora o un café. Nuestra vida es Cristo. Miramos el capítulo 3. El capítulo 3, hermanos, y el verso 4 dice, vuestra vida se manifestará, Cristo, vuestra vida. Nuestra vida es Cristo, hermano. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y, hermanos, Él es nuestro reposo, Él es nuestra santidad, Él es todo. Él es el que nos santifica día a día, Él nos va perfeccionando y debemos vivir conforme a la vida que está escondida con Cristo en Dios. Y vemos, hermanos, que hay mucha manera de juzgar a los creyentes. Todo esto conforme a los ritos de la ley, y dice el apóstol Pablo, lo cual es la sombra de lo porvenir. Como hemos dicho, abrazar la sombra es abrazar a la nada. Abrazar la sombra, no se puede abrazar una sombra, porque es sombra y no tiene cuerpo. Pero la sombra en sí está mostrando un cuerpo, una persona. ¿Qué tiene que hacer el hombre? El hombre debe abrazar a la persona. Por eso, hermano, nosotros estamos ahora mirando a la persona de Jesucristo. Estamos viendo a Cristo resucitado, toda su hermosura, todo su esplendor. No necesitamos la sombra. Ya no necesitamos la sombra para recibir justificación ni santificación ni nada, porque no tiene poder para hacer eso. Nunca la ley pudo justificar ni santificar al hombre, porque era simplemente una sombra que anunciaba una persona. La persona apareció, Cristo. Ahora debemos abrazar la persona de Jesucristo y amar a esa persona y gozando en la persona de Jesucristo y así, hermano, contemplar toda su hermosura, como encontramos a la Sulamita observando la hermosura de su amado Señor Jesucristo. Estamos en la mesa de nuestro Padre Celestial, hermano, disfrutando, gozando todas sus riquezas. Estamos gustando sus bendiciones y estamos prosperando y reposando en su maravilloso amor. ¿Por qué vamos, hermano, a mirar la sombra? ¿Por qué vamos a esperar nuevamente promesas que ya fueron hechas en Cristo Jesús? ¿Por qué vamos a tomar una circuncisión para perfeccionarnos? ¿Por qué vamos a guardar un día como el día de reposo para tratar de alcanzar perfección? Eso sería nuevamente volver a la sombra. El pacto de la gracia, hermano, tiene el trono donde no hay ley. No hay ley mosaica ni ley del Antiguo Testamento, sino solamente la ley de vida y del amor que nos perfecciona. Estamos en la casa. Hemos nacido en la casa de Dios. Somos la casa de Dios. Estamos disfrutando, hermano. Estamos disfrutando de las cosas nuevas que son hechas para el santo, para el cuerpo de Cristo. No necesitamos guardar ciertos días. No necesitamos guardar un ritual, como bien nos muestra la circuncisión.
y todo lo que estamos mirando de comida y bebida. No comas esta comida porque no vas a dejar de ser santo. No. El Señor Jesucristo nos ha librado de todo este tipo de ritual por el cual el hombre ha intentado alcanzar la santificación. Hermano, no necesitamos ceremonias ni formas que lo único que hacía era culpar al hombre de pecado. Ahora nosotros necesitamos prácticas que nos aviven la vida que está en nosotros, que fortalezcan la vida espiritual que está dentro nuestro, que nos muestre, hermano, que hemos sido librados de la esclavitud y la condenación. No nacimos de la sierva Agar, hermano, nacimos de Sara, la libre. No estamos bajo la ley, hermanos. Hermano, ¿quién quiere asirse de la sombra cuando tenemos al cuerpo en nuestro frente? Cristo ha venido a poner fin a la ley para la justicia de Dios. Tener a Él es tener la vida y vida en abundancia, hermanos. Tenemos la vida en abundancia que es el Señor Jesucristo. No necesitamos, hermano, abrazar la sombra. Ni el gentil ni el judío. Ya no. Porque todo ha sido puesto en fin en la cruz del Señor Jesucristo. Y por último, para ir terminando, vamos a leer el verso 18, donde encontramos la cuarta advertencia. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente. Culto a los ángeles, no ha visto, hinchado en la mente. Todo esto priva del premio. ¿Cuántas doctrinas en este tiempo hacen así? Culto a los ángeles, culto al mensajero. Se entrometen en cosas que no han visto, la potestad celestial es que no se ve con los ojos naturales. Y se hincha la mente carnal. Bueno, esta es la cuarta advertencia en este capítulo, y donde escuchamos a Pablo nuevamente decir: nadie os engañe, nadie os prive, nadie os juzgue. Y acá encontramos una palabra muy preciosa, la cual nos muestra a nosotros un premio. Hermano, nosotros estamos corriendo, debemos correr por el premio, ¿sí? Debemos ir detrás de ese premio, que con ayuda del Señor vamos a continuar estudiando la palabra en nuestra próxima oportunidad que nos encontremos, hermano. Que el Señor Jesús añada ricas bendiciones y que su gracia sea con cada uno, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra hasta acá, hermanos. Dios habló a Samuel, necesito un nuevo rey, y ya tengo elegido. Ve a la casa de Isaí y allá te voy a decir cuál va a ser ungido. Mires la apariencia, por más lindo que parezca, escucha lo que te digo. De a uno fueron pasando, Samuel seguía esperando, pero ninguno fue elegido. Los ojos de Jehová están sobre los humildes. No importa dónde estás, Él te manda a llamar. Para Él no hay lo imposible.
aún me falta el más pequeño que está allá en el campo cuidando las ovejas. Entonces viva Jehová,